sí, Arturo Vidal, antes del partido contra Bolivia, eliminó este tuit. El famoso tuit que decía: descansen hijos míos, papá tiene que trabajar y llevar a Chile al Mundial. 8 años duró este tuit en donde Chile no clasificó a ningún Mundial. Y al menos van a estar 16 años sin jugar un Mundial. Así es, este chico inició el pleito ante Argentina diciéndole cosas a los jugadores argentinos. Y después de ganarle a Venezuela, en donde recalco, de verdad Colombia fue sumamente superior, más allá de resultados, merecieron ganar totalmente. Quiso darle la mano al venezolano Uribe, el venezolano muy humilde y muy buena persona, a pesar de la derrota, quiso darle la mano y este se la quitó en forma de burla. Obviamente Uribe se molesta, a cualquiera le molestaría esto porque este chico de aquí, si es una persona madura, a pesar de haber perdido 5-1, quiere saludar al rival de igual manera. Y bueno, viene el médico de Colombia, un tipo ya de 40 años, empujando a un menor de edad. Somos cojudos, no nos pueden poner terna chilena. Tiene que pelear Argentina o Uruguay, no nos pongan chilena, no me jodan. ¡Que te calles! ¡Cállate! Bueno, hermano, como se los dije, Venezuela campeona del torneo Canteras de América. Están viendo que yo no soy la mufa. Venezuela jugó un partidazo, realmente fue un partido Venezuela versus, porque el gremio no se vio. Las cosas como son. Hay que ser humilde, pero hay que decir las cosas. Venezuela hizo lo que le dio la gana. Porque hay otro detalle que no muchos saben, pero Paraguay hoy en día es la única selección, me animaría a decir, junto a Venezuela, puede ser Brasil también. Brasil en este caso con un solo requisito no cumple, pero debe ser una de las pocas selecciones sudamericanas que ha clasificado al Mundial Sub-17, que ha clasificado al Mundial Sub-20, que ha clasificado a los Juegos Olímpicos Sub-23, en este caso, ha clasificado a los Juegos Olímpicos siendo campeón, y a su vez también está por clasificar al Mundial Mayor. Es decir, en las 4 competencias posibles ha jugado y ha clasificado al Mundial. Y bueno gente, sean bienvenidos a la segunda parte de este tema. Ya ha pasado casi un año completo desde que salió este video, y puedo decir algunas cosas. En primer lugar, algunas cosas resultaron salir bien, y que llegaron lejos, otros se mantienen, mientras que otros envejecieron muy, pero muy mal. Eso sí, sin olvidar de que ese video formaba parte de la competencia de youtubers que terminé ganando, además de que para este año, me encargaron ser el organizador por diversos motivos, pero gracias al horario universitario apretado que tuve, no lo pude realizar en las fechas correspondientes, y opté con que se realizara a finales de este año, cosa que al final le han dado el visto bueno, y sin olvidar que esta segunda parte será una nueva fase para acabar con la ausencia en la que estuve gracias a que no pude tener ideas, y porque estaba a cargo de mi proceso universitario. Es por algunas cosas, de las cuales me encargaré de sacar la segunda parte de este video, mezclando ahora nuevos eventos futbolísticos que pasaron durante este 2025, hasta fragmentos de vídeos que dije antes de que no volviera a hacer vídeos de fútbol por un largo tiempo. Por tanto, sean bienvenidos a este nuevo video, de las cosas que hay que aceptar del fútbol en América hoy en día, eso sí, sin estar metiendo a la bien chota, y muy molestosa historia, esta vez en su volumen número 2. Así que después de esto, ahora sí, iniciemos con esto de una buena vez. Un granito de sal, coge el pollo. El Ministerio de Salud con concha su madre. Exceso de sodio. Comenzamos con un punto debatible, pero que a la vez sí coincide con la percepción actual, y es que este segmento se refiere de que Paraguay, hoy en día se volvió la mejor selección de fútbol de todo el continente. Y sé que me empezarán a decir, que la selección de Argentina es la verdadera mejor selección del continente solo por el bicampeonato de la Copa América y su consagración mundialista y demás, pero si nos ponemos a meditar, hay que tener en cuenta que Argentina es la mejor selección del mundo, más no la del continente. Y la razón del por qué los guaraníes han empezado a ganar ese puesto, es gracias a sus siguientes participaciones. Luego de su olvidable eliminatoria a Qatar 2022, en otras competiciones, Paraguay empezó a hacer grandes hazañas, como ser el campeón del fútbol masculino de los Juegos Bolivarianos en Valledupar con la Sub-17, ganando el juego definitivo por la medalla de oro ante Bolivia por 2-1. Luego con la Sub-20, fue de igual manera medalla de oro, tras derrotar a Ecuador por la mínima en la gran final de los Juegos Sudamericanos en Asunción.
En el preolímpico sudamericano del 2024, lograron otro batacazo, siendo también el campeón del evento, superando a equipos favoritos como Brasil, vigente bicampeón olímpico de 2016 y 2021, y Argentina, vigente campeón del torneo sudamericano, regresando a los Juegos Olímpicos luego de 20 años desde su ausencia en Atenas 2004. Y luego de una participación negra en la Copa América del 2024, en donde se fueron en fase de grupos sin un solo punto, en los Juegos Olímpicos de París, lograron entrar a los cuartos de final en la disciplina del fútbol masculino. Y luego de eso, cuando llegó el argentino Gustavo Alfaro, Paraguay en las eliminatorias cambió una imagen en la cancha, ganando por la mínima contra Brasil, y derrotando 2-1 a Argentina por remontada, teniendo su regreso al Mundial de forma casi asegurada. Eso también si le sumamos su consagración en el Sudamericano Sub-15, en donde derrotó en la final a Ecuador por penales. Y en este 2025, también dio mucho de qué hablar, ya que volvió a clasificar al Mundial Sub-20, ganando su cupo para Chile 2025 luego de 12 años de ausencia desde Turquía 2013, y regresando al Mundial Sub-17, entrando ya a la edición de Qatar 2025, después de 6 años de no participar desde Brasil 2019. También se destaca el título en el FIFA Youth Series, en el cual ganaron por su preparación al Mundial Sub-17, y que por primera vez, Paraguay logró ganar su primer título en el Sudamericano Femenino Sub-17, regresando al certamen mundialista después de 9 años sin volver a jugar desde Jordania 2016, y siendo junto con Colombia y Venezuela, las 3 únicas selecciones que frenaron a Brasil de ganar el título. Por estas razones, es por las cuales considero a Paraguay como la mejor selección de toda América, no solo por su despertar en las eliminatorias, ni sus otros títulos juveniles como el preolímpico, y el sudamericano sub-15, sino que todo esto inició a partir de consagraciones en competiciones que no son tomadas en cuenta, demostrando de que ganar competiciones que no reciben atención, pueden ser la antesala de un periodo de reestructuración satisfactoria. Para absolutamente nadie es un secreto, de que hay personas que están llorando por cualquier triunfo de Argentina. Si bien en la primera parte he desmentido cada jugada que la gente considera polémica en determinados momentos en partidos de Argentina en Qatar 2022, la gente de igual manera pega un grito al cielo por cualquier logro que obtenga Argentina, tachándola de robo o regalo de la FIFA. Mientras tanto en la Copa América 2024, uno de los títulos recientes de la albiceleste, han reclamado que habían partidos en donde beneficiaron a Argentina, como lo fue en el duelo de la fase de grupos contra Chile, gracias a una falta no sancionada de Rodrigo de Paul hacia Gabriel Suazo tras un remate en el que también terminó en un pisotón del argentino hacia el chileno, y un penal no cobrado del Cuti Romero sobre Víctor Dávila dentro del área, pero claro, nadie dijo nada tras la patada de Gary Medel a Lionel Messi en la final de la Copa América del 2015, situación del partido que ni siquiera fue sancionada, y también teniendo en cuenta que el camino de Chile para su primer título continental, se vio parcialmente sospechoso, debido a que en todos sus partidos, desde la fase de grupos, hasta la gran final, los sureños jugaron en un solo estadio, el Nacional de Santiago. Y claro, hablando también de la final contra Colombia, en el cual el árbitro no sancionó penal para Colombia tras una entrada de Alexis McAllister hacia John Córdoba dentro del área, pese a que el actual jugador del Liverpool vino a la pelota, y también una patada que también recibió Davinson Sánchez dentro del área en la recta final del partido, que no se sancionó, pero claro, nadie dice nada tras un penal no cobrado a Vinicius Jr. en la fase de grupos, en el cual también anularon un gol para Colombia, y sin olvidar la mano de James Rodríguez en el segundo gol de Colombia ante Uruguay por las eliminatorias sudamericanas en Barranquilla. En retrospectiva, Argentina se ha zafado de jugadas que no fueron sancionadas, pero los otros rivales se quedan callados cuando también habían cometido faltas que nunca fueron sancionadas, o de goles sospechosos que ni siquiera fueron invalidados en eventos pasados. En cuanto a los supuestos audios del VAR en la final, saben que, mejor se los meten directamente bien por el culo. Ahora sí que aquí me van a funar por lo que diré a continuación, pero hay que decir las cosas, claro y raspado. El siguiente argumento, trata de que hoy en día, las selecciones de Costa Rica y Honduras, dejaron de dar miedo en el fútbol centroamericano. Esto debido a que solo viven de participaciones buenas en torneos de años anteriores, sumado a posteriores participaciones en torneos venideros, y por la mala gestión de categorías menores, y categorías femeninas, salvo algunas excepciones.
En lo de vivir de buenas participaciones del pasado, en el caso de Costa Rica, ellos solamente viven de su participación hasta los cuartos de final en Brasil 2014, mientras que Honduras solamente vive de su tercer lugar en la Copa América 2001, cosa que obviamente se reconoce y se respeta, pero que sin embargo, después de sus respectivas campañas, no han vuelto a repetirlas en años posteriores, salvo algunos títulos regionales. En categorías menores, se ve como Costa Rica casi nunca participa en torneos juveniles después de Brasil 2014, mientras que Honduras siempre juega en los mundiales juveniles de la FIFA. Sin embargo, hace campañas absolutamente desastrosas que también se han vuelto motivo de burla hacia el equipo hondureño, como lo fue la paliza decidida por Noruega por 12-0 en la edición de Polonia 2019, en el cual el actual jugador del Manchester City, Erling Haaland, marcó 9 de los 12 goles. Y las únicas participaciones positivas que tuvo en torneos juveniles posteriores a la Copa América del 2001, fue su campaña en Emiratos Árabes Unidos 2013, en donde logró llegar a cuartos de final, y su llegada a octavos de final en la edición de India 2017. En lo que respecta en el FIFA UNCAF Forward, Costa Rica ha sido campeón en el UNCAF Sub-19 en 2022, mientras que en unas cuantas próximas ediciones, por ahora no ha vuelto a repetir la obtención del título, así como su inconsistencia en los torneos Sub-15 y Sub-16, mientras que Honduras solamente ganó el UNCAF FIFA Forward Sub-16 en 2022, pero que no ha vuelto a ganar la competición hasta el momento, así como su falta de títulos en las categorías Sub-15 y Sub-19. En cuanto a las categorías femeninas, Costa Rica es la mejor selección de Centroamérica en este ámbito, clasificando a múltiples mundiales en diversas modalidades, pero que sin embargo, no ha cosechado ninguna sola victoria, siendo la que peor rendimiento tiene en el Mundial Femenino Sub-20, en la cual no ganaron ningún partido en todas sus 4 participaciones, mientras que Honduras nunca se ha clasificado a cualquier competición femenina de la FIFA. En lo que respecta al UNCAF FIFA Forward, los torneos femeninos están ahora demasiado parejos, ya que en el torneo femenino Sub-19 del 2023, El Salvador logró ser sorpresivamente el campeón, mientras que la siguiente edición de este torneo en 2025, Panamá logró ser el campeón, siendo así, los primeros títulos de fútbol femenino en la historia de estas selecciones. Y solamente Costa Rica ganó el torneo femenino Sub-16 en 2024, reflejando cómo las selecciones femeninas en Centroamérica logran dar el batacazo. Y sin olvidar torneos intercontinentales de cualquier modalidad, contándolo después de todas las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, si podemos sumar todos los títulos de todas las selecciones centroamericanas dependiendo de qué carácter o modalidad sea, nos termina siendo el equivalente a las siguientes estadísticas. Con un solo título estarían Honduras y El Salvador, luego con solo 2 títulos estaría Costa Rica, y las que han ganado más serían Panamá y Guatemala, ambos con 3. Así que en conclusión, podemos deducir de que hoy en día, Costa Rica y Honduras, hoy en día ya dejaron de dar miedo en Centroamérica, y ahora hay selecciones en Centroamérica que poco a poco están siendo tomadas en cuenta, y hasta ya llegan a volverse parte de las mejores en el fútbol de América en la actualidad. Y con todo respeto, me daría más miedo jugar un partido de fútbol femenino contra Panamá o Guatemala, que jugar partidos contra Costa Rica o Honduras. A pesar de que se han clasificado al próximo mundial que se jugará en Norteamérica el siguiente año 2026 empezando con 3 puntos menos a excepción de sus otros rivales por la multa del caso de Byron Castillo, y por quedarse hasta cuartos de final en la Copa América del 2024 dándole pelea al futuro campeón del torneo, Argentina, la selección de Ecuador en selecciones juveniles ha empezado a realizar participaciones paupérrimas, cosa que anteriormente no había sucedido en años anteriores. Para empezar, luego de un 2022 en el ámbito juvenil, en el que llegó a ser medalla de plata en el fútbol masculino de los Juegos Sudamericanos con la Sub-20 en 2022, sumado a una gran campaña estando de local en el Sudamericano Sub-17 en 2023, llegando a ser subcampeón, mismo puesto obtenido en la Copa Mitad del Mundo en su preparación al Mundial el mismo año. A partir del 2024, la selección tricolor a nivel de categorías juveniles, ha realizado participaciones bastante discretas, ya que ha quedado eliminado del preolímpico sudamericano Sub-23 por medio de la fase de grupos gracias a un montón de resultados, sumándole a una participación para el olvido en el torneo Canteras de América, al estar posicionada como el peor equipo del torneo, sin cosechar victorias.
La única participación destacada que tuvo Ecuador fue el Sudamericano Sub-15, donde los ñaños llegaron al subcampeonato, pero lamentablemente pudo haber hecho más además de eso. Y en este año 2025, las cosas empeoraron mucho más de lo usual, ya que en el Sudamericano Sub-20 se quedó eliminado por medio de la fase de grupos, y como no, del mundial de la categoría, ya que nunca se había quedado fuera en fase de grupos, ni se ausentaba al certamen mundialista desde el 2015. Mientras que en el Sudamericano Sub-17, más de lo mismo, quedando eliminada en los repechajes al torneo que se va a jugar en Qatar. Sin duda, lo de Ecuador sí que es algo preocupante, ya que nunca había tenido esas campañas tan desastrosas, pese a las promesas que deslumbran en la cancha, aunque hay acusaciones que apuntan a los técnicos que no han dado la talla para dirigir correctamente a los equipos, pueden haber demasiadas razones gracias a estas eliminaciones, pero lo que se vio en la cancha, no les da excusas de las mismas, por lo que lamentablemente, las selecciones juveniles decayeron de la forma más inesperada e inexplicable posible. Sin embargo, con las selecciones femeninas en la actualidad pasa lo contrario, ya que la selección sub-17 de esta rama, se ha clasificado a 2 mundiales seguidos, gracias a los 2 terceros lugares ocupados en las ediciones del 2024 y 2025, en esta última en donde estuvieron cerca de ser campeón. En el torneo mundialista del 2024 jugado en República Dominicana, las ecuatorianas avanzaron a los cuartos de final en su debut, quedando fuera a manos de España, que en ese tiempo era la vigente campeona del mundo. Y ahora en este 2025, está clasificada al próximo mundial que se jugará en Marruecos, esperando a que repita su excelente participación en la edición pasada. Y es obvio que ninguna cosa no tiene que ver con la otra, pero se ve que en estos tiempos, Ecuador en juveniles se derrumbó, aunque se espera a que puedan mejorar, mientras que en la femenina, pese a su corto desarrollo, y aunque le falte en las otras categorías, está creciendo a pasos agigantados, y está a punto de ser uno de los aspirantes a un título a largo plazo. Para nadie es un secreto, de que la Copa América es la competición de fútbol de selecciones más longeva del mundo, que a día de hoy sigue vigente. Y una de las ediciones más especiales, por no decir la más especial, fue la edición centenario organizada en Estados Unidos, el año del 2016. A diferencia de la última que se jugó en el 2024, la que está a punto de cumplir una década desde que se jugó, fue muy querida por un apartado que se repitió 8 años después, reunir a todo el continente americano. Sin embargo, hubo una competición de fútbol de hace mucho tiempo, que se encargó de reunir a todas las selecciones de fútbol de todo el continente americano. Ese torneo fue el fútbol en los Juegos Panamericanos, y su primera aparición, fueron en los primeros Juegos, realizados en la capital argentina de Buenos Aires, en 1951, y se disputó antes de que se introdujera el Campeonato Panamericano de Fútbol un año antes, en 1952, y antes de que la Conmebol invitara a equipos de la CONCACAF en la Copa América, en 1993. Pero no fue a partir del año de 1938, cuando se realizaron los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en la ciudad de Panamá, capital del país canalero, en donde el torneo de fútbol, se jugó con 4 selecciones de CONCACAF, entre ellos el anfitrión, Panamá, el vigente campeón, México, y los equipos centroamericanos de Costa Rica, y El Salvador, y con la inclusión de 2 selecciones de la Conmebol, las debutantes Colombia, y Venezuela, esta última empezando a disputar sus primeros partidos de fútbol, además de que ambas selecciones vienen de países sudamericanos que son los únicos que tienen costas del Mar Caribe. Y después se estarán preguntando, ¿qué tiene que ver todos estos torneos con la Copa América? Pues la respuesta es más que obvia, ya que estos torneos fueron los primeros en unir a toda América, antes de que la Copa América empezara a tener sus primeros invitados de la CONCACAF en los 90, pero fueron los Juegos Panamericanos, que desde su creación en 1951, siempre se han disputado con casi todas las selecciones del continente americano, salvo la edición de La Habana en 1991, ya que todos los participantes fueron selecciones de la CONCACAF, y el torneo femenino de Winnipeg 1999, que de igual manera todos sus participantes fueron selecciones de la CONCACAF, y repitiendo la misma metodología en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en las ediciones de La Habana 1930, San Salvador 1935, San Juan 1966, Santo Domingo 1974, Santiago de los Caballeros 1986, y San Salvador 2023.
Pero eso sí, la diferencia es que la Copa América es organizada y avalada por la CONMEBOL y la FIFA, mientras que los Juegos Panamericanos son organizados y avalados por la Organización Deportiva Panamericana, y el Comité Olímpico Internacional, y los Juegos Centroamericanos y del Caribe organizados y avalados por la Organización Deportiva de Centroamérica y del Caribe, Centro Caribe Sports, y también por el Comité Olímpico Internacional. Pero aún así, no se le puede negar, de que este torneo fue el primero que se disputa entre las selecciones de todo el continente americano, y que desde su disputa hasta la actualidad, hoy en día lo sigue reuniendo. Como no vamos a hablar de un caso del fútbol a nivel internacional, que ha cambiado al deporte. La ley Bosman se ha encargado de devaluar la calidad de ligas que antes eran importantes, y que a día de hoy se han convertido en ligas más del montón. Ahora bien, los efectos que ha tenido esta ley sobre el fútbol sudamericano, fueron los siguientes. Primero, esto facilitó la llegada prematura de jóvenes promesas al fútbol europeo. La razón del por qué vinieron jugadores jóvenes de todo el mundo, más que todo Sudamérica, a jugar en clubes europeos, como por ejemplo, el argentino Claudio el Diablito Echeverría al Manchester City, el brasileño Endrick Felipe al Real Madrid, el ecuatoriano Kendry Páez al Chelsea, el peruano Joao Grimaldo al Partizan de Belgrado, el venezolano Adrián Palacios al Genk, el argentino Franco Mastantuono al Real Madrid, el paraguayo Diego León al Manchester United, y solo por mencionar a otros, más que por su nivel de juego, también está la búsqueda de mejores condiciones económicas y laborales. Y segundo, siendo esta la razón más probable, es que también le hizo bajar la competitividad a los clubes sudamericanos en competiciones internacionales, especialmente en torneos como en el Mundial de Clubes, que después de la victoria del Corinthians de Brasil ante el Chelsea de Inglaterra en 2012, ningún club sudamericano ha vuelto a derrotar a un club europeo. Pero no fue hasta este 2025, cuando el Botafogo de Brasil, derrotó históricamente al Paris Saint-Germain en el Super Mundial de Clubes, y esa no fue la única victoria, ya que después de esa, le siguió la victoria 3-1 del Flamengo de Brasil ante el Chelsea de Inglaterra, el futuro campeón del mundo, por la fase de grupos, y la victoria de 2-0 del Fluminense también de Brasil, ante el Inter de Milán oriundo de Italia, en los octavos de final. Pero aún así, pese a todo eso, aún queda camino para que Sudamérica vuelva a derrotar a Europa, aunque tampoco creo que eso dure por siempre, ya que como lo dice cualquiera, todo tiene su final. Y sí, es un hecho, actualmente la selección de fútbol de Bolivia está peleando por un puesto para tener chances de volver a la Copa del Mundo luego de 32 años, gracias al cambio de sede para septiembre del 2024, durante las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Norteamérica 2026. Sin embargo, hay sospechas ocultas de que Bolivia acaba de hacer supuestas artimañas para intentar volver a la Copa del Mundo, y sí, ya esto suena como lloro y lo entiendo, pero veremos las razones del por qué el camino de Bolivia ahora se ha visto manchado. La primera, es empezando por su cambio de sede, ya que en 2024, Bolivia cambiaría de sede, pasando de jugar en el Estadio Hernando Siles de La Paz, a jugar en el Estadio Municipal del Alto. Hasta aquí, todo está normal, si no fuera porque aquel estadio, está a 4.510 metros sobre el nivel del mar, haciendo que el partido sea incómodo para jugar, el balón se comporte de forma extraña, y que los jugadores rivales se sientan agobiados y que no puedan reaccionar, hasta incluso poner en riesgo la vida de algunos jugadores, como le había pasado al uruguayo José María Jiménez, en el partido de Bolivia contra Uruguay en la fecha 14 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, en donde necesitaba oxígeno, debido a que la altitud tan hostil y demasiado inaguantable, lo había complicado de jugar en el terreno de juego. Y la segunda, que hizo que casi la selección de Bolivia se vaya eliminada del Mundial de forma definitiva, fue que se han revelado casos de dopaje en algunos jugadores para adaptarse a la altura, como lo fueron Ramiro Vaca y Boris Céspedes, en los partidos en el Alto contra Colombia, Uruguay y Chile. A mí se me hace bien ilógico, y hasta estúpido, que los jugadores bolivianos tengan que doparse para jugar en una altura bien jodida e inhumana para el rival. Lo más molesto, y a la vez muy raro de esto, es que hay gente que argumenta que Bolivia merece jugar el Mundial, y más por encima de Venezuela, no solo porque quieren que clasifiquen solo porque sí, sino por argumentos demasiado fumados, pero que también tiran para ser una reverenda mierda, siendo el primero, que Venezuela no vaya a clasificar, según, por el bien del fútbol, alegando cosas que absolutamente no tienen nada que ver con el fútbol, pero claro, solo para esas personas sí tiene que ver porque les conviene.
Y el segundo, que es obviamente la vieja confiable, y el argumento más usado como el vibrador de una feminista, y obviamente, es utilizar dos torneitos, que obviamente no se van a mencionar aquí, pero ya saben de qué me estoy refiriendo. Pero bueno, no sé qué tiene de bueno que las personas que no sean bolivianas quieran ver a una selección con jugadores dopados a jugar el mundial, pero claro, ¿quién los entiende? Otra cosa que hasta también me parece bien fumada, es cuando el tiktoker boliviano, Diego FC, habló de que previo al partido contra Venezuela en territorio vinotinto, el partido se jugaría en el Monumental de Maturín, y en el cual también habla de que es inhumano el hecho de que la cancha esté mojada, y de que también haya calor, pero claro, no es inhumano jugar en una altura estúpidamente dañina, que afecta a los jugadores rivales, no lo estoy juzgando por su argumento, sino que está bien fumado decir que la humedad hace más daño que la altura. Pero bueno, igualmente esperemos qué es lo que vaya a suceder en la cancha, para ver quién se queda con el repechaje al mundial. Y lo que sí puede destacarse, es que Bolivia, de forma épica, se clasificó al Mundial Sub-17, luego de 38 años de no participar, y ahora ya es parte de los 48 participantes que van a disputar la cita mundialista en Qatar este 2025. La selección de Uruguay es una de las selecciones, que ahorita mismo está cerca de asegurar un pase para entrar en la próxima Copa del Mundo del 2026. Sin embargo, hemos visto cómo la celeste, en competiciones de cualquier categoría, se ha tenido que complicar demasiado, al punto de también realizar actuaciones bien desastrosas. Empezando por la Sub-15, quien ha quedado en el último lugar del grupo de la muerte con 3 puntos, repartidos en 3 empates, y una sola derrota, en el sudamericano de la categoría jugado en 2024. Luego en la Sub-17, realizó un papelón para el olvido en el sudamericano, ya que solo ha conseguido 2 puntos, pero también se destaca una sorpresiva derrota contra Bolivia por la mínima, y no solo eso, también se ha vuelto a ausentar en el mundial de la categoría, y no ha vuelto a participar desde la última edición de Emiratos Árabes Unidos en 2013. Pero en donde las cosas sí empeoraron, fue en la categoría Sub-20, ya que al ser el vigente campeón del mundo a nivel Sub-20 del 2023, y ganar el torneo COTIF en 2024, se ha quedado eliminado del torneo global juvenil, confirmando la maldición del campeón vigente del Mundial Sub-20, y faltando a otra edición de este torneo, cosa que nunca había pasado desde 2007, año en el que Uruguay empezó a ir más seguido a los mundiales de la categoría. Y cómo no hablar de la Sub-23, que esta ha repetido la misma campaña negativa en el preolímpico sudamericano del 2024, al quedar eliminado en fase de grupos. Y la absoluta casi comparte ese montón de fracasos para las eliminatorias, ya que se le ha visto con un rendimiento demasiado tambaleante, y que posterior a la Copa América 2024, los charrúas han obtenido 2 victorias, 5 empates, y 3 derrotas. Pero no fue hasta el partido ante Venezuela en el Estadio Centenario de Montevideo, por la fecha 16, cuando Uruguay ganó 2-0, teniendo ya casi garantizado su pase al próximo Mundial. Es increíble el hecho de que Uruguay sí que ha tenido fracasos, y hasta tendría probabilidad de perder pases a este Mundial, pero una cosa es segura, un día Uruguay le va de la peor manera en la que se le ha visto, y al otro empieza a jugar como el mejor equipo del mundo, siendo también una selección bipolar en la que cambia de rendimiento de un día para otro. La Copa América tuvo su 48ª edición de su historia, en el año del 2024, en Estados Unidos. No obstante, lo que en un principio iba a ser una de las mejores entregas en la historia de la competición, dado a las expectativas de que se realizara un torneo similar como el centenario jugado en Estados Unidos en 2016, terminó siendo no una de las peores, sino como la peor de toda la historia, esto debido a los siguientes factores. El primero, se debe a la elección de estadios, y pese a que hubieron buenas sedes, como el MetLife Stadium de East Rutherford, el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, y el Hard Rock Stadium de Miami, llevaron a múltiples problemas, entre ellos, la poca asistencia de público en los recintos, como se ha visto en el partido entre Ecuador y Venezuela en el Levi's Stadium de Santa Clara, en donde hubieron 29.864 espectadores, que no llenaron un recinto que podía llenar 72.840 personas, y canchas en estado deplorable, ya que se usan también para partidos de la NFL, y porque también es césped natural, y no sintético, siendo esto una probabilidad de riesgos a lesiones para los jugadores, como lo que le pasó a Lionel Messi en la final entre Argentina y Colombia en el Hard Rock Stadium, cuando por una mala pisada se fracturó el tobillo derecho, y perdiéndose de lo que restaba de partido en la final.
El segundo factor es la cantidad completamente baja de partidos memorables, dejando también partidos que dependiendo la zona horaria en la que estés, si es que ya es bien tarde, pueden ser un somnífero potente para que ya duermas, como han sido los partidos de Brasil contra Costa Rica, Perú contra Chile, y México contra Ecuador, en los cuales te puedes quedar dormido, hasta incluso si le pones por 2 en YouTube. El tercer factor son la cantidad de polémicas arbitrales, que fueron los que se llevaron el partido. Tales fueron los partidos como el Estados Unidos contra Uruguay, el Canadá contra Chile, y Brasil contra Colombia, donde los árbitros querían llevarse el show entero de los partidos. Y el cuarto y último factor, que fue la gota que derramó el vaso, fueron los caóticos incidentes entre aficionados, en los cuales la policía intervino tarde para calmar la situación, como lo que pasó en el postpartido de semifinales entre Uruguay y Colombia, en el cual los hinchas colombianos agredieron hinchas uruguayos, que fueron los familiares de los jugadores de la selección oriental. Lo que sí se puede considerar como gracioso de esto, fue cuando un pastor colombiano de una iglesia, agredió al futbolista uruguayo, Darwin Núñez. Y claro, como no hablar de la gran final entre Argentina y Colombia, en el Hard Rock Stadium, en el cual, los incidentes llegaron a ser más alborotados, ya que algunos imbéciles de la hinchada colombiana, intentaron ingresar al estadio sin entradas, causando también una estampida, que gracias a Dios, no dejó ningún solo muerto, pero que desafortunadamente, salieron personas heridas. Y hasta incluso lo más random de todo esto, también fue que algunos hinchas, intentaron entrar al estadio por conductos de ventilación. Hay más cosas que dejaron a esta edición como un circo de mal chiste, como cuando un árbitro lateral casi muere debido al golpe de calor que estaba presente en el partido entre Perú y Canadá, y el medio tiempo de la final en el que la Conmebol incluyó un concierto de Shakira, como si fuera el Super Bowl, cosa que se repitió cuando Coldplay, y J Balvin, y demás grupos y artistas musicales cantaron en el medio tiempo de la final del Super Mundial de Clubes en 2025. Y en cuanto a los incidentes entre aficionados, esto no solo sucedió en la Copa América, ya que en la Copa Oro del 2023, en el partido entre México y Qatar en el Levi's Stadium, un aficionado apuñaló a otro con una navaja, en el cual la víctima terminó estando fuera de peligro, mientras que en el Super Mundial de Clubes del 2025, en el partido entre el Paris Saint-Germain de Francia, y el Botafogo de Brasil, jugado en el estadio Rose Bowl de Pasadena, hinchas de ambos equipos, se habían peleado, mientras que la policía no se apareció, siendo esta, una problemática que deberían controlar en Estados Unidos para el Mundial que se jugará en 2026, para evitar más incidentes de este calibre. En fin, a pesar de algunas sorpresas y cosas memorables que dejó esta edición, aún así, la Copa América de Estados Unidos 2024 sigue siendo catalogada como la peor edición en la historia del torneo, y también dejando en evidencia las razones por las cuales no deberían organizar nunca más ningún otro torneo de esta magnitud en Estados Unidos. Nuevamente, volvemos a hablar de este programa futbolero que empezó también a traer el desarrollo y crecimiento del fútbol centroamericano. El proyecto FIFA Forward se encarga de ayudar de manera financiera e integral a los miembros afiliados a la casa madre del fútbol, esto con el fin de ayudarlos a revolucionar la calidad deportiva, así como tener buena infraestructura, y más que nada, un motor fortalecedor que ayuda a los equipos que desean ser tomados en cuenta. En donde se ha visto cómo este programa ha resaltado de una buena manera, fue en Centroamérica, en donde se han visto selecciones que anteriormente eran de menor nivel, y ahora se han convertido en equipos aspirantes a ser invencibles en torneos de fogueo, en una región que solo era dominada por Costa Rica, Honduras, o los dos juntos. Entre estas selecciones se encuentran Panamá, donde este desarrollo también influyó en sus participaciones más destacadas de cualquier categoría, en donde no solo habían destacado en torneos amistosos intercontinentales, y en torneos internacionales de magnitud importante, sino que también hizo que también sus categorías femeninas empezaran a imponer respeto ante selecciones más superiores. Luego Guatemala, en el cual ha empezado a conseguir logros en los torneos de la UNCAF de categoría sub-15, sub-16 y sub-19, de la mano de un pibe de 17 años, que puede convertirse en aspirante a ser de los mejores jugadores en su país, como lo es el caso de Marvin Ávila, quien fue el goleador del equipo Chapín en cada uno de estos torneos. Y por último, también tenemos a El Salvador, siendo la más flojita en este grupo de selecciones centroamericanas en crecimiento, que tampoco se ha quedado atrás, y que gracias a eso, ha obtenido algunos podios que la han catapultado a ser un equipo al cual hay que tenerle demasiado cuidado. Mientras que las peores selecciones de la región, como lo son Nicaragua y Belice, aún les falta mucho para buscar estos logros.
Otra cosa que me gustaría destacar es que los torneos invitan a selecciones que son de otras regiones fuera de Centroamérica y que también llegaron a disputar torneos, como lo han sido México, Cuba y Puerto Rico, siendo otro punto positivo más del por qué este proyecto también está sacando resultados positivos para las selecciones de la región y que gracias a esto, estas competiciones se han convertido en las sucesoras de lo que anteriormente era la extinta Copa Centroamericana, pero esta vez dándole oportunidad a las futuras promesas del fútbol mundial. Esperemos que más ediciones de este torneo vayan a disputarse más adelante. Antes de que se introdujera la Liga de Naciones de la CONCACAF en el 2018, hubieron torneos de selecciones de esta confederación, que sirvieron como eliminatoria a la Copa Oro de la CONCACAF, antes del torneo que hemos mencionado previamente. Comenzando con la Copa del Caribe, que se disputó entre 1989 hasta 2017. Este torneo lo disputaban obviamente las selecciones de países caribeños. Y luego está la Copa Centroamericana, el cual se disputó entre 1991 hasta 2017. Este torneo lo jugaban las 7 selecciones de Centroamérica, y fue junto con la Copa del Caribe, las eliminatorias rumbo a la Copa Oro de la CONCACAF hasta 2017, año en el que estas competiciones dijeron adiós para siempre. También como mención honorífica, se destacan el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Fútbol, que se disputó entre 1941 hasta 1961, en el cual enfrentaban a las selecciones tanto de Centroamérica, así también como del Caribe, organizado por la Confederación Centroamericana y del Caribe de Fútbol, que existió desde 1938 hasta 1961, año en el cual la competición no volvió a jugarse más. Este torneo también sirvió como eliminatoria al Campeonato Panamericano. Y luego también está la Copa Norteamericana de Naciones, que tuvo 2 periodos, uno que fue desde 1947 hasta 1949, y otro que fue entre 1990 y 1991. Este torneo reunía a las 3 selecciones norteamericanas, y tuvo la inclusión de Cuba en los 40, quien terminó siendo reemplazada por Canadá en los 90. Este torneo dio paso a lo que actualmente se conoce como la Copa Oro de la CONCACAF. A pesar de que hoy en día, estos torneos de fútbol se han vuelto difuntos, me gustaría que estos torneos regresaran, a excepción del torneo norteamericano porque solamente hay 3 equipos, pese a que tuvieran ya cercanía con la CONCACAF Nations League. Pero gracias al video de Fan Animator, sobre los torneos regionales de selecciones, con la sección de que los torneos regionales de selecciones de Asia, disputados en un marco amistoso, diría que sería una buena idea, que estos torneos de la CONCACAF regresaran, a disputarse de esta manera, pero con equipos alternativos de cada país, como si fuera una especie de fogueo. También me gustaría añadir, de que anteriormente, he dicho que los torneos UNCAF FIFA Forward, fueron los sucesores de la Copa Centroamericana. Pero aún así, me gustaría que dicho torneo, se vuelva a jugar, junto con los otros torneos, reviviendo esa chispa que brillaba mientras estaban presentes. Viniendo de la mano del punto anterior, tengo la preferencia de que la CONMEBOL debe revivir sus extintos torneos, que surgieron antes de la creación de la Copa Sudamericana, y que se disputaran como torneos de pretemporada o alternativa para clubes que no tuvieron protagonismo. Comenzando con la Copa Merconorte, el cual fue un torneo que se disputaba en el segundo semestre del año, disputados desde 1998 hasta 2001. El torneo reunía a los clubes de cada país proveniente de los Andes de Sudamérica, como Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia, Ecuador, y también llevó invitados de la CONCACAF, como Estados Unidos, México y Costa Rica. La razón del por qué desapareció, fue que hubieron desacuerdos televisivos con el canal que transmitía los partidos del torneo, Pan American Sports Network. Luego está la Copa Mercosur, el cual, que fue un torneo que reunía a los clubes de los países del sur de Sudamérica, entre ellos Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. Al igual que la Copa Merconorte, se disputaba en el segundo semestre del año, disputado desde 1998 hasta 2001. La razón de su desaparición, se debe a la misma que de la Copa Merconorte, ya que hubo un desacuerdo televisivo con Pan American Sports Network. Estos torneos reemplazaron a la Copa CONMEBOL en el año 2000, torneo del cual estaremos a punto de hablar.
Curiosamente, tanto la Merconorte como la Mercosur la jugaban los equipos más destacados de cada país en sus respectivas competiciones. Y luego, está la Copa Conmebol, el cual fue un torneo que se disputó desde 1992 hasta 1999. El torneo se jugaba en formato de eliminación directa, con octavos de final, cuartos de final, semifinales, y la gran final, a partidos de ida y vuelta, jugada con 16 equipos divididos entre los 10 países sudamericanos. El torneo imitaba el formato de la Copa de la UEFA, más adelante UEFA Europa League, y participaban equipos que no pudieron participar a la Copa Libertadores, y que querían protagonismo. Como mención honorífica, destaca la Supercopa Libertadores, o la Supercopa Sudamericana. Este torneo se disputó desde 1988 hasta 1997, y lo jugaban los equipos que eran campeones de la Copa Libertadores. Al igual que el caso anterior del listado, me gustaría que ambos torneos regresaran de las cenizas, para que se repita esa chispa que tenía en su tiempo. En el caso de las Copas Merconorte y Mercosur, la pueden disputar equipos modestos que buscan protagonismo, o como un torneo de pretemporada, mientras que la Copa Conmebol podría ser una alternativa para un tercer torneo en la actualidad, como si fuera una clase de UEFA Conference League, en la cual participarían equipos modestos, pero eso sí, que la mayoría de participantes no sean siempre de Brasil y Argentina, para darle más protagonismo a los clubes más pequeños de los países sudamericanos. Por tanto, me gustaría que todos estos torneos regresaran, ya que sería interesante la idea de que jugaran equipos pequeños para que tuvieran protagonismo. Ahora el siguiente argumento que veremos a continuación, trata de que los torneos juveniles de fútbol, ya sean amistosos u oficiales, sí son importantes. Y lo debería ser en un contexto complicado si lo llevamos al continente americano, ya que según algunas opiniones, que vienen más de equipos con historia, de las cuales, dicen que eso no tiene importancia, solo porque se disputan con selecciones juveniles, y según su pretexto y excusa, es para que los llamados equipos sin historia ni títulos, ganen algún título, y la verdad, es que sí tienen razón XD, porque de vez en cuando, los equipos pequeños dan el batacazo ante equipos gigantes, cosa bien meritoria, ya que ellos sí ganaron por tener más goles que el rival en la cancha, y no con argumentos que antes eran vistos como sólidos, y que hoy en día son una reverenda cagada. Siguiendo, también estos torneos se encargan de dar luz verde a jóvenes promesas, para que a largo plazo, se preparen en eventos de alto calibre y mayor importancia. Y como mayor fortaleza para estos torneos, los mismos se encargan de brindar ayuda a equipos que anteriormente eran vistos como relleno, para reformarlos a ser potenciales campeones en estos torneos. Ya hemos visto casos de equipos, ya sean equipos chicos, o equipos que han despertado, que empezaron a resaltar en competiciones, en donde hicieron la épica, tal como se vio con Ecuador en el fútbol masculino de los Juegos Sudamericanos 2022, con jugadores como Justin Cuero, José Klinger, y Patrick Mercado, Paraguay en el preolímpico sudamericano del 2024, junto con Enzo González, Diego Gómez, y Gilberto Flores, la selección de Panamá en el torneo Esperanzas de Tolón del 2023, de los Kaiser Lenis, Ángel Orelien, y José Bernal, Uruguay en el Mundial Sub-20 del 2023, gracias a Santiago Menchenko, Rodrigo Chagas, y Luciano Rodríguez, Venezuela con la consagración en el torneo Canteras de América 2025, junto con Yeruin Zulbarán, Henry Díaz, y John Mancilla, y entre otros equipos con jugadores clave, fueron la clara representación, de que si quieres que deje de haber fuertes tormentas, no pierdas la perseverancia, y busca esa pequeña alternativa, que más adelante dará frutos. Y si gente, aquí hice algo de trampa, pero dado a su panorama actual, es la causa por la que he puesto este punto de aquel listado. Si bien en la primera parte he dicho que Venezuela ha crecido después de la finalización de las eliminatorias sudamericanas a Qatar 2022, después del video del mismo, luego de la participación agridulce en la Copa América del 2024, en el cual quedó hasta cuartos de final de forma invicta, irónicamente Venezuela empezó a hacer participaciones que han quedado para el olvido, ya que en el Mundial Femenino Sub-20, se ha quedado en fase de grupos, producto de un solo punto y goleadas recibidas, sumado al bajón caótico en las eliminatorias
eliminatorias en donde Venezuela consiguió 3 puntos de 18 posibles en 6 fechas, de las cuales fueron cosechadas de local ante los 3 grandes de Sudamérica, pero en partidos clave de visitante, Venezuela dejó una imagen desastrosa, en la cual la ha dejado fuera de los 6 clasificados directos y el repechaje, sin olvidar una campaña gris en el Sudamericano Sub-15, en el que de igual manera, se quedó en fase de grupos. Y para este 2025, las cosas habían empeorado más, ya que la Sub-20 se quedó fuera en la fase de grupos en el Sudamericano de la categoría, gracias a los juegos directos perdidos ante Chile y Paraguay respectivamente, y concluyendo con el fin del mandato del técnico argentino Ricardo Baliño, luego de aquel papel vacío. Y cuando todo iba a culminar de una manera muy triste tras una derrota por 2-1 contra Ecuador en Quito por las eliminatorias, no fue hasta el partido contra Perú en Maturín, que en un juego totalmente espantoso y desesperante, sumado a un empate de Bolivia contra Uruguay en el Alto, Venezuela despertó y ganó por 1-0, colándose al repechaje, teniendo más que nada una nueva esperanza para cumplir el sueño que todo país anhela cumplir. Sin embargo, aquella victoria en las eliminatorias luego de 9 jornadas sin victorias, fue una antesala de hazañas épicas que haría que la Vinotinto empezara a dar cátedra en el fútbol, luego de una siesta profunda, ya comenzando por el Sudamericano Sub-17, en el cual los dirigidos por una de las leyendas del fútbol venezolano, Oswaldo Vizcarrondo, hizo historia, tras clasificar a Venezuela al Mundial de la categoría por tercera vez, al ser segunda de su grupo. Pese a que lamentablemente el camino terminó con una goleada en contra de Colombia por 5-1 en semifinales, aún así, Venezuela pudo conseguir el tercer lugar, dejando sensaciones esperanzadoras de cara al torneo que va a disputarse en Qatar. Pero en donde este equipo se lució de forma épica y fenomenal, fue en el torneo Canteras de América, participando por segunda vez consecutiva luego de su debut en la edición 2024, como su preparación al Mundial de la categoría. Sin embargo, el inicio del equipo era complicado, ya que había empatado 2-2 ante sus rivales en fase de grupos, ante la Universidad Católica de Chile, y el Montevideo City Torque de Uruguay respectivamente, dejando como a último rival al Palmeiras de Brasil. Y lo que en un principio iba a ser una eliminación virtualmente garantizada, al final terminó siendo un milagro digno de una película, ya que ante todo pronóstico, Venezuela humilló al Verdao por 3-0, como si de un regalo de Dios se tratase, clasificando a la fase de oro del torneo tras derrotar a un gigante del continente. En las semifinales, Venezuela siguió domando al fútbol, ya que eliminó a la selección de México por 2-1, e incluso la Vinotinto estuvo perjudicada por un arbitraje que favoreció al equipo azteca, pero que gracias al poderío criollo, los chamos avanzaron a la gran final de forma sufrida. Y el día de la gran final llegó, y el equipo de Oswaldo Vizcarrondo enfrentó a otro club brasileño, al Gremio de Porto Alegre, y al final, Venezuela terminó por derrotar al equipo del sur del gigante sudamericano por 2-0, ganando el torneo Canteras de América por primera vez en toda su historia, convirtiéndose en la primera selección en ganar este torneo, que anteriormente la ganaban mayoritariamente clubes. Agradezcan los brazucas, que al menos la Libertadores solo la juegan clubes, pero que si pusieran a Venezuela, de seguro no volverían a ganarla jajajaja. Y ese no fue el único éxito que tuvo, ya que los dirigidos por Vizcarrondo, fueron también campeones del torneo de desarrollo Conmebol y UEFA para seguir preparándose para el Mundial, al ganar ante Paraguay por 3-2, ante Chile por 2-1, y ante Turquía por 3-1, demostrando que Venezuela en competiciones juveniles, casi siempre tiene la mística. Aunque eso sí, en otras modalidades, aún falta realizar mejoras, ya que las selecciones femeninas en sus respectivos torneos están en reestructuración, como la Sub-17, que se quedó eliminada en fase de grupos del Sudamericano, y la Absoluta, que tuvo el mismo desenlace en la Copa América, y también seguir haciendo mejoras, tras las eliminaciones en torneos como la Copa Mitad del Mundo en Ecuador con la Sub-17 en cuartos de final, y en el torneo Cotif Sub-20 en España en la fase de grupos. Y en cuanto a la selección principal, Venezuela obtuvo su segunda victoria consecutiva en las eliminatorias, tras derrotar a Bolivia 2-0 en el estado Monagas, aumentando más la esperanza de jugar el Mundial por primera vez, hasta que vino una derrota por 2-0 ante Uruguay en la capital charrúa, pero que todavía se mantiene en el puesto de repechaje, hasta ahora. Y que les digo gente, yo igualmente nunca dije que esto sería fácil, porque habrán baches que servirán como lecciones de las que hay que aprender, así que igualmente, esperemos que es lo que vaya a pasar en la cancha próximamente.
Ahora, para que el tanque de gas entre en estado de fuga, el siguiente argumento, trata de que la selección de Perú, se volvió la peor selección del continente, y hasta volviéndose la nueva Cenicienta de Sudamérica, y que por cierto, ya estoy oliendo la llegada de los incondicionales, que obviamente no desaprovecharán esta oportunidad para llorar. Pero bueno, ¿por dónde podemos empezar? Porque ya posterior al famoso repechaje perdido ante Australia para obtener un boleto al Mundial de Qatar 2022, llevó al equipo transandino a la miseria, siendo la peor selección en cualquier categoría por donde se lo mire. Y el 2025 empezó igual de peor, que a diferencia de años posteriores luego del juego ante Australia, ya que fueron la peor selección del Sudamericano Sub-20, por segunda vez consecutiva, al quedarse sin ningún solo punto, con 3 goles a favor, y 11 encajados. Y el panorama empezó a ponerse más crítico, ya que en el Sudamericano Sub-17, nuevamente cayó al pozo, y al igual que la Sub-20, se quedó sin ningún solo punto, pero esta vez sin anotar ni un solo gol, y ha recibido 17 goles en 4 partidos, en el cual 3 de ellos recibieron palizas de 5-0, dejando a la selección peruana muy golpeada y humillada, que digo golpeada y humillada, prostituida será, condenada a ocupar el puesto de la peor selección por segunda vez consecutiva en el Sudamericano Sub-17, así como también en la Sub-20, volviéndose a ganar nuevamente el apodo de los penúltimos. Jajajaja, y luego van a tirar la patética excusa de que sus malas participaciones fueron gracias a los árbitros chilenos, a los inmigrantes venezolanos, al tren de Aragua, y demás carajadas, pero que aún así, esas excusas no van a ayudar a revertir su actualidad miserable por sus malas participaciones en la cancha. Y así quieren burlarse de selecciones como Ecuador y Venezuela solo porque nunca ganaron la Copa América, ni mucho menos un tercer lugar en el mismo, o por no llegar más lejos en los mundiales, pero si por un momento dejamos estos torneitos de un lado, vemos que la selección de Perú en múltiples categorías, tiene números mucho más peores, que también tienen su propio récord negativo gracias al montón de derrotas y goleadas que se tragan, siendo una selección que nunca en su historia, repito, nunca en su historia conoció cómo clasificarse a ningún solo Mundial Sub-20 junto con la selección de Bolivia, y ahora volviéndose la selección de Sudamérica a la que menos mundiales Sub-17 ha disputado gracias a la segunda participación consecutiva de Venezuela y el regreso de larga espera de Bolivia en el Sudamericano del 2025 remontando en participaciones a la blanquirroja, cosa que se repite con las categorías femeninas, que tampoco jugaron ni un solo mundial, ya sea Sub-17, Sub-20 o de mayores, además de que después de su eliminación en el repechaje ante Australia no han ocupado ni siquiera ni un solo mísero tercer lugar ni en torneos amistosos de cualquier categoría por su soberbia de presumir victorias y jugadores de la época del Imperio Romano. Para empeorar su momento sin aliento, en varios torneos se ha visto como Perú hasta pierde contra equipos de talla pequeña, como pasó ante Bolivia en el Sudamericano Sub-17 del 2023, cuando la Verde remontó el partido por 2-1 a los últimos minutos, y una goleada de 3-0 recibida ante la selección de Niigata en el International Youth Football del 2024, o sea, no les bastaba con perder ante Bolivia, sino que para seguir dando mucha más vergüenza, tenía que ser humillada por una selección que ni siquiera está afiliada a la FIFA, ni a la Confederación de Asia, en un torneo cuya edición anterior, la terminó ganando una selección que nunca ganó la Copa América, ni mucho menos jugó un mundial, pero claro, según los hinchas incondicionales, si dicen que torneos juveniles o femeninos son torneos sin importancia para equipos diminutos, entonces ¿por qué participan ahí, si al final terminan humillados? Y más importante, ¿por qué selecciones diminutas y sin historia en Sudamérica, como Venezuela, que ha ganado 2 sudamericanos femeninos Sub-17 consecutivos, que los llevó a ser semifinalistas en los mundiales de la categoría, y Ecuador, quien ganó el Sudamericano Sub-20 del 2019, hasta terminando tercero en el mundial de la categoría el mismo año, y nuevamente Venezuela, quien fue subcampeona del mundial Sub-20 en 2017, mientras que Perú, al ser un equipo con historia, porque nunca jugó mundial de otras categorías, porque según tiene historia. En fin, por estas razones, es por las cuales la selección de Perú, hoy en día es la peor selección de todo el continente americano, y ahora volviéndose la nueva Cenicienta de Sudamérica, por estar presumiendo su pasado, que comenzó luego del subcampeonato en la Copa América 2019, desprestigiando a las demás selecciones que no pudieron llegar a dicha instancia en aquella edición, como si nunca hubieran llegado hasta allá.
Ya es hora de que estos incondicionales aprendan de que su historia hoy en día dejó de tener peso, y sobre todo dejó de tener cualquier tipo de valor en el fútbol, así que ya es hora de que hagan una fumigación y una limpieza profunda en sus instalaciones si no quieren volver a ser humillados, en especial porque su selección absoluta se ha vuelto un ancianato. Veremos cuál será la respuesta de los incondicionales ante esto, pero igualmente se ve que les duele que les digan esta mala racha, y ni siquiera sus argumentos de sus 2 torneitos predilectos los van a ayudar. ¿Y quién es este amigo? ¡Soy Papaleta! Papaleta, dame paleta. Carajo, aquí no sabemos cómo hay que decírselos, pero bueno, mejor sigamos. Luego de su doloroso subcampeonato en la Copa América en la que hizo una buena campaña tras perder ante Argentina en la final, sumado a una actuación amarga en el fútbol femenino de los Juegos Olímpicos de París 2024 al perder por penales contra España en cuartos de final, posterior a eso, Colombia sería local en el Mundial Femenino Sub-20, terminando en cuartos de final de la mano de Linda Caicedo, cayendo por penales ante Holanda, nuevamente perdiendo en una definición que le ha sido esquiva. Sin embargo, lo que hay detrás de la eliminación del cuadro cafetero en su mundial, se debe a múltiples problemas, entre ellos la propia Linda Caicedo, sumado con el cuerpo técnico, y una supuesta indisciplina. Luego en las eliminatorias sudamericanas, luego de vencer por goleada a Chile por 4-0, de ahí en adelante, el elenco dirigido por Néstor Lorenzo arrastró una racha de 6 partidos sin conocer la victoria, con 3 derrotas, y 3 empates, llegando primero las derrotas de forma consecutiva, y después repitiendo la misma situación de empate Colombia. En el Sudamericano Sub-17, en donde Colombia fue el organizador, pese a su buena participación luego de 2 ediciones en las que no pudo ganar partidos, esta estuvo manchada por 2 polémicas, empezando en el partido entre Colombia y Argentina en la fase de grupos, que terminó a favor del equipo amarillo por 2-1, al final del juego, se vio como el jugador colombiano, Cris Macías, se ha burlado de los jugadores argentinos diciéndoles algo para provocarlos, iniciando así una pelea entre los jugadores de ambos equipos. Las cosas se pusieron peor, cuando después del partido de semifinales ante Venezuela, que quedó para los cafeteros con una paliza 5-1, uno de los jugadores venezolanos quería saludar a uno de los colombianos como forma de felicitar al rival, sin embargo, el colombiano le amagó la mano como forma de burla, y al final, claro, terminó siendo el mismo Macías, que volvió a hacer otra más de sus provocaciones, y eso no es todo, ya que uno de los miembros del equipo médico del equipo colombiano, empujó al jugador venezolano, siendo una persona adulta empujando a un pibe. O sea, no les bastó ver que han goleado a su clásico rival, sino que les da satisfacción ver a sus jugadores burlarse del rival, y peor, que uno de los miembros de su equipo médico agreda a uno de los jugadores rivales que es un chamo de 17 años, pero claro, esta pendejada refleja que los colombianos triunfalistas prefieren ganarle a su máximo rival que en lugar de ganar títulos, ganando la tan prestigiosa Copa goleamos a Venezuela 5-1, como el mayor logro en la era actual de la selección colombiana, que lástima. Y después de la final del Sudamericano Sub-17, que terminó con la victoria de Brasil por penales, en la misma definición que siempre le fue esquiva a Colombia, al final y a día de hoy esta pseudo promesa de jugador nunca más se ha vuelto a aparecer después de los quilombos que ha provocado. Siguiendo, en la final de la Copa América Femenina del 2025, disputada entre Brasil y Colombia, antes del gol de Brasil para el empate parcial por 1-1, la jugadora colombiana, Jorelyn Carabalí, provocó un penal en contra de Colombia, tras reventar de un cabezazo a la jugadora brasileña, Gio Garbellini, dentro del área, situación que debió terminar en una expulsión. Y al final, Colombia en una final que se volvió la mejor del año 2025, vuelve a perder nuevamente una final por penales, y en el cual, la misma Carabalí, falló el penal definitivo de Colombia. Sin embargo, lo peor llegaría con la selección absoluta en la última doble fecha de eliminatorias, ante Perú en Barranquilla, y ante Argentina por Buenos Aires, en el cual pasó demasiado, empezando por el juego ante Perú, que acabó sin goles. En los vestuarios, el jugador colombiano, Jon Durán, tuvo una pelea acalorada con Néstor Lorenzo y James Rodríguez, haciendo que termine desafectado de la convocatoria. Y la cosa se volvió más tensa, ya que en medio del juego contra Argentina en Buenos Aires, el cual quedó por 1-1, James Rodríguez empezó a discutir con Lionel Messi, reclamándole que a los argentinos le han regalado todos los títulos que han ganado, gracias a una declaración pendeja que hizo cuando Colombia perdió ante Argentina en la final de la Copa América del 2024. Vaya, tal parece que la superpotencia, que digo, los triunfalistas, están un poquito alzados, ¿no es así?
I don't understand you anything. Back in the flouty mouthy, like what? Shut up, man. En fin, más allá de cualquier fracaso, gracias a los problemas extracancha que arrastraron por varios inconvenientes, por hacer faltas descalificadoras que no fueron sancionadas, por faltarle el respeto a ciertos rivales, y por estar hablando en la cancha en lugar de ganar partidos en la misma, quedan más que evidenciadas las razones por las cuales Colombia nunca ganará ningún mundial de la FIFA, ni mucho menos serán la superpotencia que ellos mismos se autodenominan, con todo respeto. Para la naturaleza. ¡Eres un grandísimo estúpido! ¡Que pierda rápido! ¡No me hagas perder el tiempo! ¡Que pierda rápido! Genial, otra selección cuya historia a la que le gusta chupársela. En tiempos recientes, se ha visto como la selección de Chile ha empezado a caer de manera masiva, empezando por la Copa América, en la cual se fue eliminada en la fase de grupos sin victorias, ni goles a favor, y después de ahí, en las eliminatorias empeoró su panorama, ya que de 6 partidos, solamente consiguió una victoria, y luego un solo empate, y el resto fueron derrotas casi humillantes, entre ellas una derrota inexplicable contra Bolivia por 2-1 en Santiago. Luego en el 2025, las cosas no iban a mejorar, ya que de los últimos 4 partidos, han empatado solamente 1, y el resto fueron derrotas, destacando el que perdió por 2-0 contra el rival, que le ganó en la capital del país sureño, Bolivia, sellando así su eliminación, y ocupando el último lugar de la eliminatoria al Mundial, quedándose sin jugar la máxima cita global del fútbol por tercera vez consecutiva, y quien diría que hace una década eran campeones de América, mientras que estará a punto de cumplir 10 años desde que ganó la Copa América Centenario, ambos títulos ganados ante Argentina por penales. Obviamente, si no hubieran seguido chupándose su historia, de títulos pasados, y una generación de jugadores que hoy en día ya no dan la talla, y también sacando jóvenes promesas que marcarían la diferencia, hubieran peleado un poco más para no quedar eliminados, pero claro, ellos prefieren festejar descensos de equipos históricos en los que señalan a un jugador por su nacionalidad y por un regate, fichajes de sus jugadores a equipos históricos, y claro, goleadas de años atrás, en lugar de jugar seriamente para ganar títulos, y sacar promesas decentes, y hasta creyendo que su generación dorada del pasado va a seguir vigente, siendo las causas por las cuales la selección de Chile hoy en día en la actualidad, no es campeón ni de un torneo amistoso, ni de nada en la cancha. En cuanto a sus promesas, no descarto que para el 2025 han sacado jugadores interesantes, entre ellas las que defenderán la localía en el Mundial Sub-20, y la otra que clasificó al Mundial Sub-17, que serán el próximo recambio de la Roja, como Vicente Villegas, Damián Pizarro, Zidane Yáñez, y Juan Francisco Rosell, entre otros, pero claro, si es que en algún momento deciden tomarlos en cuenta para que puedan salir de ese pozo, porque si no, van a seguir repitiendo sus mismas participaciones mediocres, y al igual que el caso de la selección de Perú que hemos mencionado, ni crean que su historia los vaya a defender, porque como se ha demostrado muchas veces, con la historia no ganas. Así que empiecen a mejorar de una vez y buscar jugadores jóvenes que cambien su fatal situación, si es que quieren dejar de seguir dando pena ajena. En este argumento, también me guiaré del video hecho por Futboqueando sobre la actualidad crítica de la selección de Brasil. Y a pesar de que hoy en día ya está clasificada al Mundial 2026, junto con ediciones pasadas como es de costumbre, la selección verde-amarela hoy en día se ha vuelto ahora un equipo reducido, salvo excepciones, y títulos en otras categorías. Las razones por las cuales Brasil estuvo en una situación agobiante, son las siguientes. Primero, la falta de liderazgo. Pese a que obviamente la selección de Brasil es un buen equipo, en el mismo se ve que está la ausencia de un líder dentro y fuera de la cancha, que busca motivar al equipo, resaltando como último líder a Neymar, que sin embargo, solamente se dedica más a las fiestas que jugar al fútbol, haciendo también de que no haya un equilibrio y control aceptable en el equipo. Segundo, falta de unidad. Otra causa que demuestra el rendimiento de Brasil, es que los jugadores prefieren ganar por individualidad que por unión, porque pese a sus estadísticas, un jugador solo por estar en un club europeo, no significa que se la deba dar de fresco, viendo su convocatoria al scratch como un compromiso más. Tercero, una camiseta muy pesada.
La verde amarela, como es un hecho, es la mejor selección en la historia del fútbol, como lo dice su nombre. Sin embargo, los jugadores actuales, solamente por tener el escudo del equipo, creen que ya son mejores, sin siquiera haber ganado aunque sea un título amistoso. Déjate de joder, mijo, tampoco hables pavadas, pero siguiendo, lo dicen nomás como si hubieran ganado cada uno de los mundiales que levantó Brasil. Cuarto, técnicos sin personalidad. Tras la eliminación en el Mundial de Qatar 2022, el técnico de aquel entonces, Tite, se ha retirado del cargo, que más adelante derivó en entrenadores cuyo compromiso no llegó a nada, entre ellos Mano Menezes, Fernando Diniz, quien era el técnico interino del equipo, ya que estaba dirigiendo al Fluminense, y Dorival Jr., los cuales no recibieron los resultados esperados, y con el cargo de Carlo Ancelotti, antiguo entrenador del Real Madrid, pese a que ha clasificado a la Canarina, gracias al empate sin goles ante Ecuador de visita, y una victoria por la mínima contra Paraguay de local. Centrándome en estos resultados, Ancelotti tal parece que tendrá que hacer mucho trabajo para regresar al equipo a sus raíces. Quinto, falta de identidad. La magia que brillaba anteriormente en este equipo, ya ha desaparecido, y esa chispa de jugar como si hubieras hecho el amor, era lo que le hacía disfrutar al ojo del espectador futbolero, como lo era antes, pero eso sí, no dejaba de tener efectividad, haciendo que haya ganado 5 mundiales, y pese a que esas tácticas siguen usándose hoy en día, no tiene el mismo impacto que tuvo hace décadas. Y sexto y último, nivel en los clubes. Y la razón del por qué la selección de Brasil hoy en día está en la ruina, se debe a que los clubes brasileños están en un auge gigante, mientras que la verde amarela está en los peores momentos de su historia, ya que gracias al cambio de formato en 2017, la Copa Libertadores ahora solo la dominan clubes brasileños, además de que el Brasileirao se volvió la mejor liga de América actualmente, tanto en deporte como en plata, y que gracias a esto, regresaron jugadores brasileños que venían de Europa pasado los 30 años de edad, como Neymar en el Santos, Oscar en el Sao Paulo, Gabigol en el Flamengo, Marcelo en el Fluminense, Fernandinho en el Atlético Paranaense, Felipe Coutinho en el Vasco da Gama, y solo por mencionar a otros, mientras que los canteranos más destacados de cada equipo salen a Europa a corta edad, haciendo que su ego esté inflado, siendo esta, muchas de otras causas por las cuales Brasil está como está. A un paso de estar en la recta final de este video, tenemos el siguiente argumento, del cual también me voy a guiar de un antiguo video que hice hace meses, como lo hicimos en el caso anterior. Es un hecho de que obviamente, las competiciones más grandes del fútbol, como la Copa del Mundo, la Copa América, la Champions League, la Copa Libertadores, y solo por mencionar a otros torneos de magnitud importante, si sean reconocidos como torneos oficiales avalados por sus respectivas confederaciones, y especialmente de la Casa Universal del Fútbol, la FIFA, reconociendo a cualquiera de estos campeones como oficiales. Sin embargo, este argumento en cualquier debate parece más bien usado por equipos que hoy en día no dan miedo, y que lo usan como escudo para sentir que tienen razón, pero no, como hemos mencionado en ese video, solamente defiende a la historia de un equipo que antes era parte de los mejores y que actualmente no da ni la talla, como si claro, el reconocimiento de un título jugara en la cancha y ganara partidos, no jodas. Luego le sigue a que todo título no oficial que gane un equipo modesto, sea cuestionado porque no lo acepta ninguna asociación decente, minimizando su alegría de conseguir un título de un torneo que está a su talla, mientras que su equipo principal está haciendo todo lo posible para obtener un logro más importante, sin olvidar de que estos torneos ayudan a preparar a equipos a competiciones importantes. Después está la parte de que para estas personas no les cabe en la cabeza que más allá de ganar títulos, también es importante la participación, ya que pueden haber decepciones, luego sorpresas, y por último, consagraciones, demostrando de que sin importar el estado del torneo, ya sea oficial o amistoso, las participaciones son las mismas, de que se pudo haber hecho mejoras si no se llegó lejos, o que si el objetivo estuvo cerca, y que si se llega al título, no hay que juzgar lo que es su título para ellos, solo por su comienzo complicado. Y por último, está la parte en la que esta gente se niega a admitir que los títulos son títulos, sin importar su carácter, ya que cualquiera de esos títulos, llena de orgullo a los equipos que han trabajado duro para ganarlos, y claro, pese a que estos torneos no sean oficiales, son similares a torneos importantes, como el torneo Maurice Rebello, el cual se parece al Mundial, porque lo disputan selecciones de todo el mundo, la Audi Cup, con su parecido al Super Mundial de Clubes, ya que lo juegan los mejores equipos del momento,
Y el torneo que me gustó, el torneo Canteras de América, que parece una combinación entre la Copa América, la Copa Libertadores, y torneos juveniles sub-17, ya que enfrentan a clubes históricos, y a selecciones nacionales a enfrentarse en este torneo, y lo más importante, que el objetivo de cualquier torneo, ya sea oficial o amistoso, es el de ser campeón, dejando al argumento de reconocimiento de un título de fútbol absolutamente irrelevante, democratizándolo, fomentando el festejo de cualquier tipo de títulos. Finalmente, hemos llegado al argumento final de este video, el cual refleja que la historia solo genera demasiado retroceso futbolístico. En vídeos anteriores, incluido en la primera parte de este video, he hablado sobre este argumento inservible, y para el futuro, no descarto la idea de subir un video completo, solo para hablar sobre esto, pero en fin, sigamos. Las razones por las cuales la historia en el fútbol hoy en día se ha caducado completamente, es por las siguientes razones. La primera, es que menosprecia a los equipos pequeños por sus logros recientes. Cuando hay un equipo desconocido, y muy poco valorado, aparece a hacer destellos en la cancha, hasta obteniendo unos cuantos logros pequeños, casi la mayoría de gente que según sabe de este deporte, empiece a despreciar al equipo, con decir que es un fracasado, como si por decir eso tuvieran la razón y conocimiento sobre el fútbol, cosa que no es así, ya que el equipo pequeño al final, dará la sorpresa y todo el mundo lo aplaudirá, y ni siquiera tuvo que utilizar su historia para tener su propia identidad. La segunda, es la patética creencia, de que con la historia, garantizan logros. Y es que por solo mencionar ese argumento, creen que sus problemas se van a terminar de un chasquido de dedo. Sin embargo, cuanto más presumen su bobo argumento, menos resultados van a obtener, y no buscan otras alternativas para empezar a mejorar, o pequeños logros que los motiven a seguir adelante o empezar con su renacimiento, y vemos casos de equipos, que por más que presuman su historia, en la cancha no demuestran nada de nada. La tercera, es que este argumento tan barato y estúpido, es usado en determinados contextos, como por ejemplo, cuando un equipo pequeño en ascenso, le da un batacazo a un equipo grande que antes era bueno, y que hoy en día no tiene materia prima para avanzar, y ante eso, el equipo grande, por decirlo de alguna manera, tienen que recurrir a argumentos como que yo tengo más de estos logros y títulos, y tú no has ganado nada. Sí, claro papito, logros y títulos que ganaste y obtuviste hace milenios, y que hoy en día no ganas ni mergas, pero obvio, si tienes tanta historia de la que presumes, entonces para que puedas ganar, porque no la pones a jugar en la cancha. Y la cuarta y última razón, es porque hace creer a los equipos grandes de ayer, ahora reducidos, que todavía seguimos en una época en donde los equipos pequeños eran humillados. Y sí, todavía las personas que ven este deporte, siguen creyendo en anécdotas de la época prehistórica, y de que sus logros de antes siguen teniendo el mismo impacto de antes a día de hoy, pero claro, como lo dice cualquiera, las cosas cambian. Por estas, y más razones, es por las que considero el argumento de la historia, la herramienta más insignificante de toda la época actual del fútbol, y ya sea una selección, o ya sea un club, eso ya no importa, porque mientras que los torneos menores para los equipos pequeños, representan su esperanza para salir del pozo, y estar destinados a más grandes cosas, la historia es la defensa miserable para los equipos grandes, que hoy en día, no son nada, para que sigan creyéndose o sigan sintiéndose algo, que no volverán a ser por mucho tiempo, o quizás, nunca. En fin, ¿qué se puede esperar de aquellos, que presumen este argumento, para que emocionalmente, no se sigan sintiendo tan vacíos? Listo muchachos, y de esta manera damos por finalizada la parte 2 de las cosas que hay que aceptar del fútbol en América hoy en día, sin meter la historia. La verdad, sí que valió la pena hacer este video, y estuve demasiados días haciendo cada parte de del mismo, y gracias a esto, tuve que desvelarme hasta la 1 de la madrugada, terminando como Max Holloway luego de hacerse un corte de peso, y teniendo los ojos rojos como Fernanfloo por fallar muchas veces en The Advocate XD. Antes de que se me olvide, por si no estuvieron de acuerdo con algunos puntos vistos el día de hoy, les invito a que realicen debates en los comentarios, y si por si acaso quieren debatir conmigo sobre este tema, pues no hay problema, estoy disponible para este tipo de cosas, y claro, tendremos pequeños problemas si viene el primero y a comportarse de manera tóxica.
Y bueno muchachos, espero que les haya gustado este video, unas sentidas disculpas por la ausencia en el canal, es que no tenía ideas, y obviamente el horario universitario casi siempre me impedía a seguir con los vídeos, pero que afortunadamente, ya estoy de vacaciones, y tendré algo de tiempo para subir contenido para ustedes, si es que me llegan las ideas XD. Y listo muchachos, como no tengo nada más que decir, me despido, y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta la próxima.